Imagina que te suben a la cabina de un caza de combate antes de despegar y el mecánico de tierra te entrega un extintor de incendios con total normalidad, como si fuera parte del equipo estándar. No te lo dan por precaución extra. Te lo dan porque el avión que estás a punto de pilotar tiene una probabilidad real de prenderse en llamas antes de siquiera abandonar la pista. Y lo peor de todo es que ese avión no lo construyó el enemigo. Lo construyó tu propio país para salvarte la vida. A finales de 1938, mientras Europa entera se preparaba para la guerra más destructiva de la historia, los estrategas de la Fuerza Aérea Real Británica, conocida en todo el mundo como la RAF, ya sabían que el Hawker Hurricane, su mejor caza en ese momento, estaba quedándose obsoleto antes incluso de haber librado su primera batalla decisiva. Los ingenieros alemanes avanzaban a un ritmo brutal, y los informes de inteligencia británica dejaban claro que los cazas que estaban desarrollando el Tercer Reich superarían ampliamente todo lo que la RAF podía ofrecer en ese momento. La pregunta no era si Gran Bretaña necesitaba un nuevo caza. La pregunta era si habría tiempo suficiente para construirlo y ponerlo a punto antes de que fuera demasiado tarde. El hombre al que encomendaron esa tarea fue Sidney Cam, un ingeniero aeronáutico británico que ya había demostrado su talento diseñando el propio Hurricane. Cam no era un hombre dado a la modestia ni a los proyectos a medias. Cuando recibió el encargo de crear un sucesor, tomó la estructura básica del Hurricane y la sometió a una transformación radical. El objetivo era claro: construir un caza capaz de superar las 500 millas por hora, una velocidad que en esa época parecía casi de ciencia ficción para un avión de combate. Para alcanzarla, necesitaba el motor más potente que existiera, y lo encontró en el Napier Sabre, una bestia mecánica de 24 cilindros que en ese momento no tenía rival en el mundo. El secreto del Napier Sabre era tan ingenioso como brutalmente eficaz. En realidad no era un único motor convencional, sino dos motores de 12 cilindros cada uno, ensamblados verticalmente en una configuración compacta que concentraba una potencia descomunal en un espacio reducido. La cifra resultante dejaba sin palabras a cualquier ingeniero de la época. Más de 2.500 caballos de vapor, el doble de lo que ofrecían los motores de los cazas más avanzados del momento. Nada en el mundo occidental producía semejante potencia en un motor de aviación de serie. Era, sin exageración posible, el motor de pistón más formidable jamás instalado en un caza de producción en masa. Para aprovechar toda esa potencia, el Hawker Typhoon necesitaba la hélice más grande que se había montado jamás en un caza. Sus palas medían más de 4 metros con 20 centímetros de diámetro, una dimensión que resultaba casi obscena comparada con cualquier otro avión de combate de la época. El fuselaje fue rediseñado para alojar esta maquinaria colosal, y el resultado fue un avión de aspecto imponente, denso y agresivo, muy diferente de la elegancia estilizada del Spitfire. El Typhoon no pretendía ser bonito, pretendía ser devastador. En cuanto a armamento, el prototipo fue equipado con 12 ametralladoras Browning de 303 centésimas de pulgada, con 500 cartuchos cada una, repartidas a lo largo de las alas. En papel, el Typhoon lo tenía todo: velocidad imposible, motor sin precedentes, armamento brutal. Los pilotos de la RAF que escucharon hablar de él por primera vez reaccionaron con entusiasmo genuino. Después de años volando aviones que apenas podían seguir el ritmo del enemigo, por fin parecía que Gran Bretaña había creado algo capaz de dominar los cielos de Europa. La moral subió como la espuma en los escuadrones que esperaban recibirlo. Pero la realidad que encontraron cuando el Typhoon llegó a las pistas de prueba fue radicalmente distinta a lo que nadie había imaginado. Porque un motor que genera 2.500 caballos de vapor en un chasis que todavía no está preparado para contenerlos no es una ventaja. Es una bomba con alas. Y esa bomba estaba a punto de explotar en manos de los propios pilotos británicos antes de que un solo soldado alemán tuviera siquiera la oportunidad de apuntar hacia ella. Los primeros vuelos de prueba del Typhoon comenzaron en 1940, y desde el primer momento quedó claro que el avión escondía problemas que ningún ingeniero había anticipado.
El motor arrancaba con una violencia que sacudía toda la estructura del avión, y las vibraciones que generaba el Napier Sabre a plena potencia eran tan intensas que los instrumentos del panel de control resultaban prácticamente ilegibles durante el despegue. Los pilotos de prueba describían la experiencia como intentar leer un mapa mientras alguien te golpeaba el casco repetidamente con un martillo. El primer aviso serio llegó durante uno de los primeros vuelos de alta velocidad. El piloto de pruebas jefe, Philip Lucas, llevaba el Typhoon al límite cuando sintió cómo toda la sección trasera del avión comenzaba a vibrar de una manera completamente anormal. No era turbulencia. Era la estructura misma del fuselaje cediéndose bajo la presión aerodinámica. En cuestión de segundos, la unión entre el fuselaje principal y la sección de cola comenzó a separarse en pleno vuelo. El avión entró en una secuencia de movimientos erráticos que habría resultado fatal para cualquier piloto menos experimentado. Lucas, con una sangre fría extraordinaria, logró reducir velocidad de forma progresiva sin que las fuerzas aerodinámicas terminaran de arrancar la cola, y consiguió aterrizar el Typhoon con la estructura a punto de desintegrarse. Por esa maniobra, Lucas recibió la medalla Jorge, uno de los reconocimientos civiles más altos del Reino Unido. El problema era que el avión que acababa de salvar apenas merecía ser salvado. Los ingenieros rediseñaron la sección de cola de urgencia, reforzaron las uniones y declararon el problema resuelto. Pero no lo estaba. Un año después, cuando los primeros Typhoon llegaron a las bases operativas a lo largo de la costa inglesa, las colas siguieron rompiéndose. El Escuadrón 56 de la RAF fue el primero en hacer la transición desde los Hurricane, y sus pilotos fueron también los primeros en descubrir que volar el Typhoon en combate real era una experiencia completamente distinta a cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Roy Crane, un joven piloto que llegó a la base lleno de entusiasmo, presenció en su primer día cómo un Typhoon comenzaba a girar de forma incontrolable sobre el aeródromo. El avión descendió en espiral y se estrelló contra el suelo en una bola de fuego. La causa fue la misma de siempre. La cola se había separado del fuselaje en pleno vuelo. El piloto no tuvo ninguna oportunidad. Pero si los fallos estructurales eran aterradores, el procedimiento de arranque del motor era directamente surrealista para cualquier piloto acostumbrado a los cazas convencionales de la época. En la mayoría de los aviones de combate del momento, arrancar el motor era tan sencillo como pulsar un botón eléctrico. En el Typhoon, el proceso requería detonar 2 cartuchos explosivos similares a los de una escopeta para poner en movimiento los enormes pistones del Napier Sabre. El combustible tenía que ser dosificado con una precisión milimétrica, y cualquier error en la cantidad o en el momento exacto de la detonación provocaba que el exceso de combustible se inflamara instantáneamente. Las llamaradas que salían del motor en esos momentos no eran pequeñas. Eran columnas de fuego que envolvían la parte delantera del avión en cuestión de segundos. El piloto Derek Lovell llegó a su primera toma de contacto con el Typhoon con una actitud desenfadada. Cuando vio a los mecánicos rodear el avión con extintores antes del arranque, hizo un comentario burlón sobre la cantidad de extintores que manejaban, como si fuera algo absurdo e innecesario. Minutos después, Lovell estaba envuelto en llamas dentro de la cabina. Sobrevivió, pero su confianza inicial en el avión no lo hizo. Llevar extintores durante cada arranque de un Typhoon dejó de ser una precaución opcional y se convirtió en protocolo obligatorio en todos los escuadrones. Era la única forma de mantener vivos a los pilotos antes incluso de que el avión despegara. Y para los que conseguían arrancar el motor sin incendiarse, el vuelo traía sus propios peligros silenciosos. Comenzaron a registrarse casos de pilotos que perdían el conocimiento en pleno vuelo sin razón aparente, con el avión descendiendo sin control hasta estrellarse. Las investigaciones revelaron que los gases de escape del Napier Sabre estaban filtrándose hacia el interior de la cabina a través de juntas defectuosas, intoxicando a los pilotos con monóxido de carbono antes de que tuvieran tiempo de reaccionar. Varios hombres murieron de esta forma, sin un disparo enemigo de por medio, derribados por su propio avión desde adentro.
Como si todo esto fuera insuficiente, las cabinas del Taifún estaban diseñadas con puertas laterales con bisagras, similares a las de un automóvil civil, una solución que en tierra parecía cómoda, pero que en una emergencia aérea se convertía en una trampa mortal. Abandonar el avión en vuelo resultaba extraordinariamente difícil, y varios pilotos que intentaron saltar en situaciones de emergencia no lograron abrir las puertas contra la presión del viento. La RAF tenía entre sus manos un avión que mataba a sus propios pilotos de 4 maneras distintas antes de enfrentarse a un solo enemigo. El debate sobre cancelar el programa definitivamente estaba sobre la mesa, y cada semana que pasaba añadía más argumentos a favor de abandonarlo para siempre. En la primavera de 1941, mientras la RAF seguía lidiando con los desastres internos del Taifún, algo ocurrió sobre los cielos del norte de Francia que cambió por completo las prioridades de la guerra aérea. Un nuevo caza alemán apareció de repente en los radares británicos, y los pilotos de la RAF que lo encontraron por primera vez volvieron a sus bases con informes que dejaron a los mandos sin palabras. El avión era el Focke-Wulf 190, y desde su primera aparición en combate demostró ser superior en casi todos los aspectos al Spitfire Mark V, que hasta ese momento era considerado el mejor caza aliado en el teatro europeo. El Focke-Wulf 190 no era simplemente más rápido, era más maniobrable a baja y media altitud, trepaba más rápido, aguantaba mejor el fuego enemigo gracias a su motor radial refrigerado por aire, y sus pilotos podían ejecutar maniobras de escape que dejaban a los Spitfire literalmente parados en el aire. Los escuadrones británicos que intentaron enfrentarse a él en condiciones de igualdad descubrieron rápidamente que la igualdad no existía. El caza alemán dominaba el combate con una superioridad tan evidente que el mando de la RAF envió informes urgentes a Londres describiendo la situación como crítica. Durante meses, la Luftwaffe tuvo sobre el Canal de la Mancha una ventaja que los británicos no podían contrarrestar con ninguno de sus aviones disponibles. Para 1942, la situación se había vuelto todavía más humillante. La Luftwaffe comenzó a utilizar el Focke-Wulf 190 no solo como caza de superioridad aérea, sino como avión de ataque rápido contra objetivos en el territorio británico. Pequeñas formaciones de estos cazas cruzaban el canal a ras de agua para evitar los radares. Penetraban en el espacio aéreo inglés a velocidades que no daban tiempo de reacción. Bombardeaban ciudades costeras y pueblos de la costa sur de Inglaterra y regresaban a Francia antes de que los interceptores británicos hubieran conseguido siquiera despegar y ganar altitud suficiente para darles caza. Estas operaciones, conocidas como incursiones en relámpago, sembraron el pánico entre la población civil y demostraron de manera dolorosa que Gran Bretaña no tenía ningún caza capaz de responder a tiempo. El mando de la RAF probó distintas combinaciones de escuadrones, ajustó protocolos de alerta temprana y experimentó con diferentes tácticas de intercepción, pero el resultado era siempre el mismo. Para cuando los interceptores británicos alcanzaban la altitud y la velocidad necesarias, los Focke-Wulf ya estaban de vuelta sobre el canal, intocables. La velocidad era el factor decisivo, y en ese apartado los cazas británicos disponibles sencillamente no podían competir. Fue entonces cuando alguien en el mando de la RAF planteó lo que en ese momento sonaba casi como una broma: usar el Taifún. La propuesta generó resistencia inmediata. Los historiales de accidentes del Taifún eran de sobra conocidos en todos los escalones del mando británico. Nadie había olvidado las colas que se desprendían, los motores que ardían en la pista, los pilotos intoxicados en vuelo. Pero la realidad matemática era imposible de ignorar. El Taifún, con toda su peligrosidad, era el único avión británico que sobre el papel podía alcanzar la velocidad del Focke-Wulf 190 en una persecución sobre el canal. No había otra opción. O se usaba el Taifún o se aceptaba que los alemanes podían atacar el territorio británico con total impunidad. Antes de enviarlo al combate, los ingenieros aplicaron una serie de modificaciones urgentes acumuladas tras meses de accidentes.
Las puertas de cabina con bisagras, aquella solución absurda que había costado vidas en situaciones de emergencia, fueron reemplazadas por una cubierta de tipo lágrima de corredera, similar a la que usaban otros cazas modernos. Los pilotos recibieron máscaras de oxígeno mejoradas para contrarrestar los efectos de los gases que aún podían filtrarse desde el motor. Y lo más importante, los escuadrones de Taifún dejaron de ser unidades de relleno y pasaron a estar formados exclusivamente por pilotos con experiencia demostrada. Hombres que ya conocían los caprichos del avión y habían aprendido a anticipar sus traiciones. Los resultados de los primeros enfrentamientos reales contra los Focke-Wulf sobre el canal sorprendieron incluso a los más escépticos. El Taifún aceleraba con una brutalidad física que ningún otro caza aliado podía igualar. Un piloto describió el momento de abrir el acelerador a fondo como recibir un golpe de maza en la espalda, una sacudida tan violenta que aplastaba al piloto contra el asiento y hacía que el horizonte desapareciera por un instante. Esa brutalidad era exactamente lo que se necesitaba para cerrar la distancia con los Focke-Wulf antes de que cruzaran de vuelta a territorio francés. Las incursiones alemanas sobre la costa sur de Inglaterra comenzaron a encontrarse con una resistencia que no habían anticipado. Los Taifún, distribuidos estratégicamente a lo largo de toda la costa meridional británica, interceptaban a los atacantes en plena huida sobre el canal y los derribaban antes de que alcanzaran aguas seguras. En pocas semanas, las pérdidas alemanas en estas operaciones relámpago se volvieron insostenibles, y la Luftwaffe redujo drásticamente la frecuencia de sus ataques. El avión que casi fue cancelado, el avión que sus propios pilotos consideraban más peligroso que el enemigo, acababa de salvar a Gran Bretaña de una humillación continua. Pero lo que nadie sabía todavía era que ese papel defensivo era apenas el comienzo de algo mucho más decisivo. A principios de 1943, mientras los escuadrones de Taifún consolidaban su papel como interceptores sobre el canal, un joven comandante de escuadrón de 23 años llamado Dennis Crowley Milling tomó una decisión que no estaba en ningún manual y que cambiaría para siempre el destino del avión. Crowley Milling había observado que el Taifún, además de su velocidad descomunal, tenía una característica que no se había explotado en absoluto. Podía volar a velocidades altísimas a altitudes extremadamente bajas sin perder estabilidad, algo que muy pocos aviones de la época podían hacer sin desintegrarse o perder el control. Esa combinación de velocidad y estabilidad rasante le dio una idea. Durante una misión de reconocimiento sobre el norte de Francia, Crowley Milling ordenó a su escuadrón descender hasta casi tocar los árboles y atacar una columna de vehículos militares alemanes con las ametralladoras del avión. El resultado fue devastador para las fuerzas terrestres alemanas y revelador para el mando británico. El Taifún, volando a esa altitud y a esa velocidad, era prácticamente imposible de interceptar por los cazas alemanes y extremadamente difícil de derribar para la artillería antiaérea, que necesitaba tiempo para calcular trayectorias que el Taifún simplemente no le daba. Lo que había nacido como un caza de superioridad aérea mediocre y problemático, estaba revelando un talento completamente distinto e inesperado. El mando de la RAF no tardó en reconocer el potencial de lo que Crowley Milling había descubierto casi por accidente. Se tomó la decisión de transformar los escuadrones de Taifún en unidades de ataque al suelo, un rol que en ese momento no tenía precedentes reales en la aviación de combate aliada. Para cumplir esa función con la máxima eficacia, los ingenieros comenzaron a trabajar en una configuración de armamento radicalmente diferente. Las 12 ametralladoras del ala fueron sustituidas por 4 cañones hispano de 20 milímetros, mucho más destructivos contra objetivos blindados y estructuras fortificadas. Pero la modificación más revolucionaria estaba todavía por llegar. A finales de 1943, los Taifún comenzaron a ser equipados con cohetes RP-3, una denominación que corresponde a Rocket Projectile de 3 pulgadas de diámetro. Cada avión podía portar hasta 8 de estos cohetes, 4 bajo cada ala, además de bombas convencionales en los pilones centrales. Era la primera vez en la historia que un avión de combate utilizaba cohetes no guiados de ese calibre como armamento ofensivo principal
en misiones de ataque al suelo. La combinación resultante convirtió al Taifún en una plataforma de ataque capaz de destruir tanques, puentes, locomotoras, depósitos de combustible y posiciones fortificadas con una precisión y una potencia de fuego que ningún bombardero convencional podía replicar a esa velocidad y altitud. La preparación para la Operación Overlord, la invasión aliada de Normandía prevista para el verano de 1944, convirtió a los escuadrones de Taifún en una pieza central del plan. Los estrategas aliados sabían que el éxito del desembarco dependía en gran medida de la capacidad de cegar al ejército alemán antes de que las tropas tocaran las playas. Y cegar al enemigo significaba destruir su red de radares, sus líneas de comunicación, sus nudos ferroviarios y sus depósitos de suministros en toda la Francia ocupada. Esa tarea recayó principalmente sobre los Taifún. Durante los meses previos al desembarco, los escuadrones de Taifún ejecutaron cientos de misiones sobre el norte de Francia, volando a alturas que en muchos casos no superaban los 30 metros sobre el suelo. La táctica era siempre la misma: cruzar el canal al máximo de velocidad a ras del agua para evitar la detección radar, ascender bruscamente al aproximarse al objetivo, lanzar los cohetes o las bombas en una pasada casi vertical y alejarse antes de que la artillería antiaérea alemana tuviera tiempo de reaccionar. Era una forma de volar que exigía una concentración y unos reflejos extraordinarios, porque el margen de error entre un ataque exitoso y estrellarse contra el suelo o ser alcanzado por los propios fragmentos de la explosión era mínimo. Las estaciones de radar alemanas a lo largo de la costa normanda fueron cayendo una tras otra bajo los ataques de los Taifún. Sin esa red de detección temprana, los alemanes perdieron la capacidad de anticipar desde dónde y cuándo llegaría el ataque aliado. Simultáneamente, los Taifún atacaron con sistemática precisión las líneas ferroviarias que conectaban los depósitos de suministros alemanes en el interior de Francia con las divisiones acorazadas desplegadas cerca de la costa. Puentes volados, locomotoras destruidas en sus propias vías, túneles inutilizados. La capacidad del ejército alemán para mover refuerzos y material hacia cualquier punto de la costa normanda quedó gravemente comprometida semanas antes de que un solo soldado aliado pusiera pie en la arena de las playas. Lo que resulta extraordinario en todo este proceso es el contraste brutal entre lo que el Taifún había sido y lo que se había convertido. El avión que los propios pilotos británicos consideraban un suicidio en potencia, que ardía en la pista, que perdía la cola en vuelo y que asfixiaba silenciosamente a sus tripulantes, era ahora el instrumento quirúrgico con el que los aliados estaban vaciando metódicamente la capacidad de respuesta alemana antes del mayor desembarco anfibio de la historia. Nadie lo había planeado así desde el principio. Nadie había diseñado el Taifún para ese papel. Había llegado hasta allí a pesar de todo, arrastrado por las circunstancias y por los hombres que se negaron a abandonarlo cuando todos los argumentos racionales apuntaban a hacerlo. El 6 de junio de 1944, antes de que el primer soldado aliado saltara de una lancha de desembarco en las playas de Normandía, los Taifún ya estaban en el aire. Despegaron en la oscuridad previa al amanecer desde sus bases en el sur de Inglaterra, cruzaron el canal en formaciones cerradas y se desplegaron sobre la costa normanda con una misión que no admitía margen de error. Las divisiones acorazadas alemanas más cercanas a las playas tenían órdenes de contraatacar en cuanto se confirmara la invasión, y la única fuerza capaz de frenarlas antes de que alcanzaran el litoral eran los escuadrones de Taifún. La primera división Panzer de las SS Leibstandarte y la 12ª división Panzer de las SS Hitlerjugend comenzaron a moverse hacia la costa en las primeras horas de la mañana. Eran unidades de élite equipadas con tanques Panzer IV y Tiger, y su capacidad de destrucción contra las fuerzas aliadas recién desembarcadas habría sido catastrófica. Los Taifún las encontraron en las carreteras y caminos rurales del interior normando, atrapadas en columnas que no podían dispersarse con la rapidez suficiente. Lo que siguió fue una cacería sistemática que los supervivientes alemanes describirían después como un infierno sin precedentes desde el aire. Cada Taifún lanzaba sus 8 cohetes RPE-3
en pasadas rasantes sobre las columnas blindadas, y el efecto acumulado de decenas de aviones atacando en oleadas sucesivas paralizó completamente el avance alemán. Los tanques Tiger, que pesaban más de 55 toneladas y cuyo blindaje frontal era prácticamente invulnerable para la mayoría de las armas aliadas terrestres, ardían alcanzados por los cohetes en sus secciones laterales y traseras, donde el blindaje era considerablemente más delgado. Los camiones de suministros, los semiorugados y los vehículos de transporte de infantería que acompañaban a las columnas blindadas quedaron destruidos en las carreteras, bloqueando físicamente el paso de los tanques que intentaban seguir avanzando. El avance que el mando alemán había calculado en horas se convirtió en un colapso que duró días. En tierra, las tropas aliadas que luchaban por sobrevivir en las playas y avanzar hacia el interior escuchaban el rugido inconfundible del Napier Sabre sobre sus cabezas y sabían lo que significaba. Cada vez que los Taifún aparecían, la presión alemana sobre las posiciones aliadas se reducía drásticamente. Los soldados británicos, canadienses y estadounidenses desarrollaron rápidamente una capacidad para identificar el sonido del motor del Taifún entre todos los demás aviones en el aire, y ese sonido se convirtió para ellos en sinónimo de alivio inmediato. El avión que sus propios pilotos habían temido se había convertido en el ángel de la guarda de las fuerzas de infantería en el campo de batalla. Durante las semanas siguientes al desembarco, mientras los aliados consolidaban la cabeza de playa y comenzaban a empujar hacia el interior de Francia, los Taifún continuaron operando con una intensidad que no tenía precedentes en la aviación táctica de la guerra. Atacaban depósitos de combustible que dejaban a los Panzer alemanes inmovilizados por falta de suministros. Destruían puestos de mando que desarticulaban la coordinación de las defensas alemanas y cazaban cualquier movimiento de tropas enemigas que intentara reforzar el frente. El ejército alemán en Normandía estaba siendo desangrado desde el aire mientras intentaba reorganizarse en tierra. El momento más decisivo llegó en agosto de 1944, durante la batalla de la Bolsa de Falaise. Las fuerzas aliadas habían logrado rodear a dos ejércitos alemanes completos, el 5º Ejército Panzer y el 7º Ejército, en una bolsa de encierro entre las localidades de Falaise y Argentan. Dentro de esa bolsa quedaron atrapados más de 100.000 soldados alemanes, junto con sus vehículos, su artillería y sus tanques. La única salida era una estrecha brecha que los alemanes intentaron mantener abierta desesperadamente para evacuar a sus hombres. Los Taifún cerraron esa brecha desde el aire. Durante días, escuadrón tras escuadrón, atacó sin descanso las columnas alemanas que intentaban escapar por el corredor, convirtiendo los caminos del interior normando en un cementerio de acero retorcido. El general alemán Paul Hauser, comandante del 7º Ejército, escapó de la bolsa herido montado en un tanque, uno de los pocos que lograron salir. El resto quedó destruido o capturado. Los informes aliados posteriores contabilizaron en la zona de Falaise más de 1.200 tanques y vehículos blindados destruidos, más de 3.000 cañones inutilizados y decenas de miles de vehículos de todo tipo calcinados en las carreteras. Una parte sustancial de esa destrucción fue obra directa de los Taifún. El mariscal de campo alemán Gerd von Rundstedt, cuando fue interrogado después de la guerra sobre los factores que habían determinado la derrota alemana en Normandía, señaló el dominio aéreo aliado como el elemento que hizo imposible cualquier respuesta efectiva por parte de las fuerzas terrestres alemanas. Sin capacidad de mover tropas, tanques o suministros durante el día sin ser atacados desde el aire, el ejército alemán en Francia fue condenado a una derrota que ninguna táctica terrestre podía revertir. Y en el centro de ese dominio aéreo, ejecutando las misiones más sucias, más peligrosas y más decisivas, estaban los Taifún y los hombres que habían aprendido a domar una máquina que en sus primeros años no merecía la confianza de nadie. El avión que casi fue cancelado antes de entrar en combate, que mató a sus propios pilotos de maneras que el enemigo nunca habría imaginado, que fue considerado un error de diseño irrecuperable, terminó siendo uno de los instrumentos más letales y decisivos de toda la Segunda Guerra Mundial.
Si te ha gustado esta historia, deja tu like y comparte este vídeo con alguien que aprecie la historia real de la aviación de guerra. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias y cuéntanos en los comentarios cuál crees tú que fue el avión más importante de la Segunda Guerra Mundial.